¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que usted está viendo este video. Le damos una bienvenida a Family Online, un canal dedicado al bienestar de la familia, de todos sus integrantes, para potencializar el bienestar, la alegría, la felicidad y la armonía de todos los miembros de la familia. En esta ocasión iniciamos una nueva serie que lo hemos titulado El poder terapéutico del perdón, y como primer tema vamos a abordar el tema de el resentimiento. Y le damos la bienvenida y agradecimiento al psicólogo Nisim Estrada por acompañarnos y dedicarnos un tiempo para estar con esta audiencia. Bienvenido, Nisim. Hola Antonio, muchas gracias. Te agradezco la invitación otra vez de poder estar aquí contigo y sobre todo compartir con tu audiencia para que las personas, las parejas, las familias puedan tener esta información y puedan tener un día a día de mejor calidad. Gracias. Nisim es director de la clínica Recovia. Dinos un poquito a qué se dedica, qué haces tú en la clínica como director y tu equipo. Sí, Antonio, como director me toca hacer un poquito de todo. Los que están en cargos de supervisores o directores, creo que se identificarán que ese título, hasta cuando falla la luz, te toca a ti a resolverlo. Pero en lo clínico, trabajamos en un programa intensivo con pacientes por 18 sesiones que vienen con problemas de adicciones a los opioides, con dolor crónico o con ansiedad y depresión. Entonces, trabajamos mucho en lo que es la neuroplasticidad. Así que me toca dar sesiones individuales y sesiones de grupo y muchas otras cosas, como mencionaba anterior, que el título de director clínico te toca a un poquito de todo, Antonio. Muy bien. Y gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo para grabar esta serie de temas que sin duda alguna serán de mucho bienestar para las familias que lo puedan ver. Como les decíamos, es el poder terapéutico del perdón, es el tema que queremos hablar, porque estoy casi seguro, Nisin, que en tu trabajo clínico has encontrado personas que viven con resentimientos, con amarguras y que no pueden resolver esto en sus vidas, que de alguna manera está relacionado con alguna de las enfermedades que padece, ¿no es cierto? Así es, Antonio. Lo impresionante es que puede ser situaciones de todo tipo, de toda sintomología, de diferentes edades, de diferentes razas, de diferentes géneros, y me encuentro mucho con personas que están pasando con este resentimiento, amargura, y como mencionabas, no simplemente es el caso de que están enojados, están resentidos con otra persona. A veces ese resentimiento es con situaciones en las que ellos o ellas han encontrado. Y es muy interesante que puede ser que no vinieron a buscar ayuda por ese resentimiento que están experimentando, pero siempre se mete, se entromella, es como, aquí no es tan frecuente, pero es como que no hay topes, baches, dependiendo de la parte. Si me puedes ayudar con otros términos de diferentes lugares que nos ha tocado viajar, creo que hasta uno le decía un policía dormido, ¿verdad? En Estas Brasil, en cosas que Colombia. Sí, ¿verdad? Esas cosas que ponen en los caminos para que no avances tan rápido, ¿verdad? El resentimiento es como esos topes. No nos ayuda y nos pone muchos límites en poder seguir adelante en el progreso terapéutico. Y puede ser que las personas no vino buscando así porque dicen, no, me siento con mucho resentimiento y noto cómo no me deja avanzar, cómo no me deja progresar. Pero es frecuente que clínicamente evaluamos y ese resentimiento, aunque no sea la razón principal, realmente se interpone en el progreso terapéutico, Antonio. Sí. De hecho, pocas personas vienen a buscarnos porque son resentidas. Sí, ¿verdad? Creo que ninguna sesión principal, inicial, No. ha encontrado que nos dicen que esa es la razón por la que vienen a buscar Y ayuda. sin embargo, con mucha frecuencia lo descubrimos qué es lo que realmente les está impidiendo progresar, les está deteniendo. Sí, hay personas resentidas con otros, hay personas resentidas consigo mismas y hay otros resentidas con la vida. Y es cierto, Mm. vivimos en un mundo que es injusto. Un mundo donde las cosas no siempre funcionan como uno quiere y sentimos que alguien nos ha tratado mal en la vida. A veces desde niños sentimos que la vida fue muy injusta con nosotros y es posible que sí, te tocó una vida muy dura. Quizá te tocaron los padres
difíciles en tu vida laboral, en la vida amorosa, has tenido dificultades. Y llega momentos en que la persona se llena de resentimiento y de amargura. Me acuerdo de una persona, espero que nadie tenga este nombre, pero si lo tiene, por favor, solamente lo estoy usando como una ilustración. Me decía esta persona, doctor, yo creo que a mí me debieron haber puesto por nombre Margarita. ¿Y por qué? Pensaba yo que le gustaba. No, no dices que soy una persona muy amargada, muy amargada. Mm. Nada me satisface, nada me llena y hasta me dicen, ay, viene la amargada, a la Margarita le decían ya. Entonces hay personas que sí pueden vivir con amarguras en su vida, con frustraciones reales, heridas que les causaron, por las cuales ellos no son responsables, pero les hirieron la vida, les trataron con mucha injusticia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Y hay personas que justifican y sin su amargura, y es posible que sí tengan sus razones para estar resentidos y amargados, pero la pregunta es, ¿nos conviene seguir viviendo con amargura y con resentimiento? ¿Qué daños potenciales puede haber en la persona que vive con amarguras y con resentimientos? Así es, Antonio, ¿verdad? Lo que causa este estado anímico, porque vamos a clarificar que cuando uno está amargado o resentido, está cambiando el estado anímico. Ahí les sugiero que si ven otros episodios en los que hemos podido colaborar, ¿verdad? Comenzamos a hablar un poquito de las emociones y el impacto que pueden llegar a tener en lo físico. Disculpen. Y esto es lo interesante, ¿verdad? Que cuando estamos en este estado anímico, comienza a deteriorarse no solamente nuestra salud mental, sino la salud física. Tengo el privilegio de poder trabajar con doctores, médicos, colegas de fisioterapia, ¿verdad? Y ellos en el proceso, cuando los pacientes que vienen a nuestras clínicas son evaluados, ¿verdad? Notamos tensión, notamos inflamación. Y lo que es muy interesante es que cuando nos dicen que se comienzan a amargar, se comienzan a enfurecer en ciertos casos por estas situaciones médicas, esta cirugía que no salió bien y que les trajo este dolor crónico, les duele más, le aumenta la inflamación, se les dificulta moverse, la movilidad es restringida y no ha habido ningún cambio, no se han lesionado más, no ha habido otra ruptura de los ligamentos, nada de eso. Lo que cambió es el estado mental. Y más adelante vamos a explorar la importancia de en qué nos enfocamos, ¿verdad? Pero por ahora estamos comenzando a hablar, ¿qué sucede? Eso es una de las cosas que sucede cuando experimentamos resentimiento o estamos amargados por algo que ocurrió. Antonio estaba mencionando que no queremos invalidar o minimizar, menospreciar las situaciones difíciles que alguna persona aquí puede haber pasado, ¿verdad? Eso ocurrió, ha de haber sido muy doloroso, pero ya está en el pasado. Y a veces seguimos dejando que cosas del pasado nos sigan impactando de la misma manera o, Antonio, en ciertos casos, aún peor, más intensa, más de una forma más negativa de lo que fue la situación original. Entonces, esto es algo que uno puede ir cambiando, pero ciertamente hay muchos efectos en lo físico, en lo mental, en lo relacional, ¿verdad? A veces personas que han tenido dificultades en situaciones románticas o familiares donde fueron no simplemente a veces abusadas emocionalmente, pero ese abuso físico. Luego, como una expresión muy de deportes, ¿verdad? Los platos rotos lo paga la siguiente pareja, ¿verdad? Y entonces ese resentimiento le impide desarrollar una relación saludable con otra persona que no fue la persona con la cual experimentó eso, que sí es difícil de dejar en el pasado, que no nos amarga. Entonces, el resentimiento tiene impacto en lo mental, en lo físico, en lo relacional, y no cubrí mucho en lo laboral, pero también en esa área causa mucho impacto, Antonio. Sí, porque mira, si nuestro problema es en familia, el resentimiento,
la amargura. Y yo llego al trabajo, los platos rotos los van a pagar allá en el trabajo, porque vengo resentido, molesto con la forma como en familia las cosas están yendo. Al revés pasa también. Mis problemas laborales, mi resentimiento con jefes, con compañeros de trabajo, con proveedores, hace que yo llegue fastidiado y ahora quien lo puede llevar es la esposa, los hijos y hasta el pobre cachorro, el pobre perro. O sea, sí, normalmente nuestro resentimiento lo descargamos sobre alguien. Ese alguien puede ser allá afuera, pero también puede ser hacia mí mismo, que yo me estoy dañando. El doctor Carl Simonton, de una de las universidades prestigiosas ahí en California, nos dice que él trabaja mucho en la remisión del cáncer y dice que las personas resentidas, amargadas, tienden un alto riesgo hacia la propensión de que el cáncer se ve o no mejore. Y eso me hizo acordar, ni siquiera un proverbio chino que dice que las personas que respiran venganza deberían Mm, cavar dos tumbas, ujú. una para la persona a la que quieren vengarse y otra para ellos mismos. O sea, es, señores, señoras, personas que nos escuchan, es algo serio vivir con un corazón amargado, con un corazón resentido. Y hay gente ni sin que les dura mucho. Si el resentimiento y la amargura fuera por horas, bueno, ya nos está dañando. El problema es que hay gente que vive amargada por mucho tiempo. Tú estabas bastante joven en Brasil, me imagino. Cuando nosotros vivimos allá en Brasil, una pareja nos dijo que llevaban 7 años enojados, sin hablarse, Mm, mm. viviendo en la misma casa. ¡Wow! Yo digo, pero ¿cómo pueden aguantar 7 años? Ya me imagino todo el daño que debieron haber sentido. Bueno, tú dices daña sus relaciones. Así es que sí es altamente perjudicial el resentimiento y la amargura. ¿Qué otros daños, Nisin, nos puede causar amarguras y resentimientos? Bueno, Antonio, es muy interesante, ¿verdad? Estamos hablando que es un estado anímico, ¿verdad? Y en lo cuestión física, hemos ya platicado del efecto que tiene el cortisol en el cuerpo, ¿verdad? Y el resentimiento, dependiendo el modelo, ustedes tal vez pueden seguir buscando información de psicología para su ayuda. Tenemos diferentes modelos de cómo trabajar. Hoy en día hay muchos terapeutas que son eclécticos o integrativos y utilizan de diferentes modelos, pero inclusive entre Antonio y yo, nosotros a veces manejamos los casos de cierta forma diferente. No es que uno sea mejor, el mío es el mejor, no, es una broma. Simplemente son diferentes formas de cómo trabajar con las personas. Entonces, las emociones, hay diferentes formas en que los terapeutas, los psicólogos, los consejeros de salud mental evaluamos el estado anímico de las personas. En este área, Antonio y yo tenemos un poco más de alineamiento, donde evaluamos las emociones como una reacción biopsicológica, ¿verdad? Hablando de cómo esto tiene una conexión entre lo emocional y lo físico, no son cosas diferentes o separadas. Y normalmente, cuando platicamos de esto con otras personas, categorizan emociones de formas negativas o positivas. Nosotros venimos a decirles de que las emociones son simplemente emociones. Naturales. Lo que pasa después es simplemente lo que puede ser algo adaptivo o bueno o mal adaptivo, no tan bueno, negativo. Entonces, el enojo, el resentimiento tiende a ser del espectro del enojo. Como les dije, pueden encontrar diferentes modelos que no lo alinean de esta forma, pero si evaluamos las emociones de esta forma, el enojo y el cortisol van a comenzar a crear todos estos cambios nocivos que impiden al cuerpo recuperarse. Por eso Antonio mencionaba este ejemplo de los estudios que ha habido sobre el cáncer. Lo que nosotros hemos podido evaluar en nuestro trabajo con personas que tienen dolor crónico es que les cuesta más este proceso de recuperación. Y lo interesante, cuando ya es dolor crónico, Antonio, físicamente el cuerpo sanó, pero
como las sensaciones que van para el cerebro y luego el cerebro las interpreta cuando están enojados, cuando están deprimidos, cuando están resentidos, ese filtro causa que experimenten dolor físico. No es que el dolor se va a ir completamente, ¿verdad? Porque los pacientes con los que trabajamos han tenido eh, situaciones muy difíciles, traumáticas fisiológicamente, pero como todo esto es procesado por nuestra mente, que es la parte central de todos los nervios, cuando ha habido situaciones de trauma psicológico, emocional, estos dos comienzan como quien dice, a interactuar de la misma manera. Y aquí vemos que el proceso de recuperación, de sanamiento, más que nada mental, ya no tan físico, se tiene mucha dificultad y a veces como que queda estancado y parado. Entonces, todos estos efectos, estamos viendo que hay mucho impacto en lo físico cuando uno está teniendo esta experiencia anímica del resentimiento. Por el otro lado, hemos observado que vienen pacientes con nosotros que necesitan un tipo de trasplante y, por ejemplo, el hígado o de riñones, de corazón, son algunos de los más frecuentes. Y no estoy diciendo que todo se puede curar con la mente. Por favor, vayan, sigan a sus especialistas, no digan, cancelo todas mis citas, voy a simplemente usar mi mente para tener un corazón nuevo. No, muchas de las personas con las que trabajamos aún necesitaban este trasplante y lo que aprendieron con nosotros les ayudó en esa recuperación, ¿verdad? Que parecida a los estudios que mencionaba Antonio. Pero hemos tenido 3, 4 casos donde van con su especialista y los doctores le dicen, ya no necesitas el trasplante, tu funcionamiento fisiológico se ha recuperado de tal manera que ya no necesitan este trasplante. Y parte de lo que tuvieron que trabajar con nosotros es este resentimiento que venían experimentando. No fue algo sencillo, no fue algo rápido, pero puede haber este beneficio o puede haber esa dificultad, puede haber ese efecto maladaptivo si uno no trabaja en el resentimiento. Gracias y qué bueno que nos compartes esa información de que sí, nuestra mente contribuye mucho a nuestro cuerpo. Por eso la nueva ciencia psiconeuroinmunoendocrinología nos está diciendo eso, la relación estrecha que hay entre la mente y el cuerpo y la mente, cómo uno y otro influyen en forma maravillosa y en forma estupenda. Qué bueno que esos pacientes ya no necesitaron trasplante. Lo triste es que hay otros que no solamente Mm, siguen el trasplante, sino que su situación se complica. Me sí. acuerdo que me llevaron a visitar a una persona, andaba yo por una región del país, me dijeron, oye, ¿por qué no visita a una persona? Mire, tiene problema de cáncer. Bueno, por hacerle un favor a mi amigo, fui, la visité a la persona y percibí, aunque no era mi paciente, pero percibí que había mucha amargura, mucho resentimiento en su vida. Y digo, ¿qué hago? No es mi paciente, pero decidí hacer algo como amigos. Y le dije a la señora que yo percibía ese resentimiento. Le dije, me imagino que es hacia alguien en particular. Me dijo, sí, pero no quiero perdonarlo. Yo le dije, ¿y si eso tuviera que ver, ayudarle en su salud? Ni aún así lo perdono. Le dije, perdone señora, ¿y si esto tuviera mucho que ver con su presente y su futuro? No lo perdono. Me sorprendí el grado de resentimiento y pudo haber sido hasta justificado el daño que le habían hecho. Sí, porque hay mucha gente que abusa, que causa un daño terrible. Y esta persona pudo haber tenido su justificación para no querer perdonar. Tristemente después supe que murió, Mm, dejando 3 niños. mm, Entonces, sí, el resentimiento contribuye para nuestro daño, pero si lo trabajamos en forma apropiada puede ser un factor que ayude en nuestra recuperación, porque las emociones, como ya le hemos estado hablando en temas anteriores, tiene que ver mucho
cómo afecta para beneficiar o perjudicar nuestro sistema inmunológico. Y se ha encontrado una correlación muy estrecha entre un manejo sabio de las emociones y un buen funcionamiento del sistema inmunológico. O mal manejo de las emociones y se queda inhabilitado, perjudicado nuestro sistema inmunológico, y de allí que o nos enfermamos más frecuentemente o demoramos en recuperar nuestra salud porque el sistema inmunológico lo comprometimos por vivir con rencor y resentimiento. En tu experiencia, Nisin, ¿hay ciertas personas más propensas a vivir con resentimiento y amargura? ¿Un género? ¿Es la personalidad? ¿O son los problemas que la vida nos ha traído a la vida, a nosotros? No, Antonio, fíjate que lo interesante no necesariamente es el tipo de problema que ha causado el resentimiento. Y no existe realmente un patrón en cuestiones de factores socioeconómicos, culturales o de género. Tiene que ver más con una herramienta. Y aquí en Family Online es algo que nos enfocamos mucho, ¿verdad? A dar herramientas, ¿verdad? Lo interesante, Antonio, es que y hemos hablado de situaciones difíciles, ¿verdad? Y tal vez alguien se puede estar sintiendo como inadecuado, con cierta culpa, decir, bueno, yo estoy resentido porque el profesor no me dio un 100, ¿verdad? Aquí se maneja letras, ¿verdad? Ay, A es el grado más alto. Y ya se graduó, y verdad, pero se sigue acordando de esa injusticia con el profesor y está experimentando todo esto mismo tipo de efectos negativos que hemos mencionado. Entonces, no tiene que ser algo tan severo para causar estos efectos. Puede ser cosas que si lo comparte con alguien, le puede decir, ay, pero ¿por qué sigues enojado o resentido con algo tan chiquito? El impacto que tiene sobre ti es totalmente válido. Es como lo estás experimentando. Nadie puede decir que algo es menor o mayor o que la pérdida de un ser querido o un accidente sea de mayor causa que algo que puede ser como una calificación, como una interacción en el trabajo, que no te dieron la promoción y te sigues acordando, aunque ya estás en otra compañía completamente diferente. Cuando la mente se enfoca en algo, es cuando puede tomar este nivel de significación significativo y ese impacto. Es muy parecido con la discusión que a veces tenemos que hablar con el trauma también, ¿verdad? A veces esperan que sean cosas muy grandes, pero lo que importa es cómo lo percibe la mente. Puede ser un rango bastante grande, Antonio, de cosas o factores, y lo interesante es que no tiene que ver con eso, sino es cómo es procesada ese evento individualmente. De ahí, cómo hacer, ¿verdad? Puede ser algo que tal vez de una forma distante, de una forma evaluativa que no intentamos tomar, chiquito o grande, es poder aceptar. Y tal vez más adelante vamos a explorar esta herramienta de psicología, ¿verdad? Porque no es la aceptación simplemente como está en el diccionario. Esta herramienta ayuda mucho a las personas. Pero un factor que los estudios también nos demuestran que ayuda a las personas a sobrellevar esto son personas que tienen un sistema de creencias religiosas. Ay, forma muy técnica de decirlo, ¿verdad? Personas que tienen fe y esperanza. Estos dos conceptos que nosotros tenemos que definirlos para poder estudiar que su impacto han sido encontrados como unos factores que ayudan bastante a realmente poder trabajar con lo que es ese resentimiento. Ahora, no es necesariamente que alguien se catalogue como religioso, como persona de fe, es ponerlo en práctica y realmente ir demostrando estos dos conceptos, Antonio. Así que interesante, no es algo
de género, cultural, de factor socioeconómico, sino es esta capacidad de tener una aceptación. Ya sé que algunos, pero ¿cómo? Como la persona que tristemente nos mencionamos, ¿cómo voy a poder aceptar esto y poder perdonarlo, verdad? Y más adelante hablaremos sobre esto. Sí, vamos a hablar lo que el perdón significa y lo que no significa el perdón, porque es lo que le pasaba a esta señora. Yo creo que ella pensaba que perdonar era minimizar el daño que le habían hecho o olvidar. No, bueno, Mm, nos estamos adelantando, simplemente lo que sí. vamos. Fíjense que el doctor Goleman descubrió que las personas que viven con resentimiento, hostilidad y amargura tienen altas probabilidades de desarrollar una serie de enfermedades como asma, problemas cardíacos, gastritis, dolores de cabeza, úlceras pépticas y podríamos seguir y seguir porque Mm, está probado. Rencor y resentimiento no solamente nos amargan la vida, sino que nos dañan nuestra salud. Por otra parte, otro investigador, el doctor Felten, neurocientífico de la Universidad de Pensilvania, dice que todas estas emociones, aunque ya dijimos que no son negativas, sino la forma como yo manejo las emociones, tienen un efecto muy nocivo sobre nuestro sistema nervioso autónomo central. Entonces, los daños son muchos. Por lo tanto, tratando de cerrar este tema, Nisim, diríamos, nos conviene vivir amargados y resentidos desde el punto de vista de conveniencia. ¿Qué recomendarías, qué nos dirías para cerrar este tema, puesto que vamos a hablar en el siguiente cómo ayudar a superar este resentimiento y amargura? Bueno, Antonio, lo que quisiera invitar a tu audiencia es que de este día en adelante, cuando encuentren dificultades, ¿verdad? Mencionando con lo que comenzamos al principio, que la mayoría de las personas no vienen a buscar ayuda porque están experimentando algún tipo de resentimiento. Quisiera invitarlos a que prestaran atención a esas dificultades que están experimentando. Una de las cosas que tal vez ya he mencionado aquí, es muy frecuente que lo menciono en mi trabajo de psicoterapia, es de que no podemos cambiar lo que no sabemos. Y quisiera que pudieran ser honestos con ellos mismos, con ustedes, y evaluar si tal vez están experimentando resentimiento, si les cuesta perdonar algo, si les cuesta olvidar algo. Y tal vez no sea algo muy cómodo de experimentar, de ser honestos, y va a causar un poco de estrés posiblemente, de incomodidad, pero este puede ser el primer paso al cambio. El primer paso a evitar todas estas consecuencias negativas, dañinas que hemos estado platicando hoy, porque puede ser de que muchas de estas dificultades, efectos nocivos que están experimentando individualmente, en el trabajo, en la escuela, de forma familiar, tienen que ver con el resentimiento. Y para tener ese cambio, hay que entender, hay que saber, hay que reconocer que nos está afectando. Así que los invito a evaluar, a tener esa atención a lo que están experimentando y ser honestos con uno mismo y reconocer si posiblemente tal vez estamos resentidos con alguien o por alguna cosa. Muchas gracias, Nisim. Muchas gracias a nuestro público en este primer tema de una serie sobre los efectos terapéuticos del perdón. Comparta este enlace con otras personas, denle un like, suscríbase al canal y muchas otras personas serán beneficiadas con estos mensajes. Gracias, quédese con nosotros en el siguiente tema, por favor.